En De la Cábala al progresismo, Julio Mainvielle nos invita a explorar dos corrientes espirituales que han influido profundamente en la historia del pensamiento humano, la tradición judeo-católica y la gnóstico-cabalista. Estas perspectivas, divergentes en su esencia, trazan un recorrido que va desde los principios fundacionales de la espiritualidad hasta sus reinterpretaciones en la modernidad. A través de un análisis riguroso y reflexivo, el autor revela cómo estas tradiciones han configurado la ética, la filosofía y las concepciones de la trascendencia en la humanidad. Más allá de sus raíces históricas, el libro conecta sus implicaciones con el contexto contemporáneo, mostrando cómo estas corrientes siguen influyendo en los debates sobre el progreso, la espiritualidad y la construcción del conocimiento. Este resumen se centra en los aspectos más relevantes de la obra, ofreciendo una síntesis clara y profunda de sus temas principales, con el objetivo de facilitar su comprensión y destacar su vigencia en el mundo actual. Orígenes de la tradición judeo-católica y gnóstico-cabalista. El surgimiento de las tradiciones espirituales fundamentales de la humanidad está profundamente vinculado a las narrativas del origen del mundo y de la relación entre lo divino y lo humano. Desde los primeros vestigios de civilización se desarrollaron dos visiones contrapuestas, una que busca trascender lo material para alcanzar lo divino, y otra que interpreta la realidad desde una perspectiva inmanente y subjetiva. Estas corrientes representan el núcleo de las tradiciones judeo-católica y gnóstico-cabalista. La primera, arraigada en la revelación divina, se centra en la idea de un Dios trascendente que comunica su sabiduría a la humanidad a través de principios inmutables. Su base está en una estructura ética y teológica que aspira a una relación directa con lo sagrado. Esta perspectiva considera la realidad como una creación divina que refleja un propósito mayor, invitando a los individuos a alinearse con un orden establecido desde lo alto. Por otro lado, la tradición gnóstico-cabalista se caracteriza por interpretar el mundo como una construcción subjetiva de la mente humana. Sus fundamentos se apoyan en una búsqueda de conocimiento que trasciende las estructuras externas, centrándose en el potencial interno del ser humano para alcanzar niveles superiores de comprensión. En este enfoque, lo divino no es algo externo, sino una esencia que puede ser descubierta y activada desde el interior de cada individuo. Estas dos perspectivas han coexistido y entrado en conflicto a lo largo de la historia, influyendo en el desarrollo cultural, filosófico y espiritual de las sociedades. La tensión entre lo trascendente y lo inmanente ha dado lugar a un rico legado de ideas y prácticas que han marcado profundamente la evolución del pensamiento humano. El contraste entre ambas tradiciones no solo radica en su visión del mundo, sino también en sus implicaciones prácticas. Mientras una propone una obediencia a un orden divino superior, la otra promueve la emancipación individual a través del conocimiento oculto. Esta dicotomía no solo define sus principios fundamentales, sino que también establece el escenario para los debates teológicos, éticos y filosóficos que han moldeado la historia espiritual de la humanidad. La revelación divina en la humanidad primigenia. Desde el origen de la humanidad, la conexión entre lo divino y los primeros hombres ha sido un pilar esencial en la construcción de las tradiciones espirituales. La revelación se presenta como una comunicación directa y privilegiada, otorgada para guiar a la humanidad en su comprensión de los misterios del universo y su propósito trascendente. Este vínculo inicial establece la base de la relación entre lo humano y lo sagrado. En el relato de la creación, el primer hombre es concebido como un ser en un estado de perfección que no solo domina el mundo material, sino que también está dotado de una capacidad única para comprender las verdades universales. Este modelo ideal se convierte en el principio de la tradición, tanto en la transmisión de conocimiento como en la organización de la vida espiritual y social. La revelación no es un evento aislado, sino un proceso continuo que asegura la preservación de los valores fundamentales. La interacción entre lo divino y lo humano en este periodo inicial se describe como directa,
clara y profundamente transformadora. No se trata únicamente de establecer reglas, sino de infundir en la humanidad una comprensión inherente del orden cósmico. Este enfoque resalta la importancia de la verdad inmutable y el propósito ético como cimientos de la existencia, guiando tanto a los individuos como a las comunidades hacia una vida alineada con principios superiores. Sin embargo, esta relación no estuvo exenta de desafíos. La libertad inherente al ser humano permitió la posibilidad del desvío, dando origen a interpretaciones alternativas de la realidad espiritual. Estas divergencias no solo enriquecieron el panorama espiritual, sino que también sentaron las bases para futuros conflictos entre visiones opuestas sobre el papel de la revelación y la autoridad divina en la vida humana. El legado de esta etapa inicial no radica únicamente en los conceptos transmitidos, sino en la manera en que estos se integraron en el desarrollo de las tradiciones posteriores. A través de la transmisión oral y escrita, las ideas fundacionales han influido profundamente en la configuración de la espiritualidad y la ética a lo largo de la historia. Este punto de partida sigue siendo esencial para comprender la tensión entre las corrientes trascendentes y aquellas que buscan redefinir la relación con lo divino desde una perspectiva más inmanente. Santo Tomás de Aquino y la perfección humana inicial. La reflexión de Santo Tomás de Aquino sobre la perfección del hombre en sus orígenes ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza humana y su relación con el orden divino. Este pensador sostiene que la humanidad primigenia fue creada en un estado de elevación excepcional, dotada de virtudes y capacidades que la situaban en armonía con el propósito del cosmos. Esta visión presenta al hombre como un ser diseñado para liderar, no solo en lo físico, sino en lo espiritual y moral. En este contexto, se describe al ser humano como un agente de instrucción y guía, cuya responsabilidad abarcaba tanto la transmisión del conocimiento divino como el establecimiento de un orden social justo. Esta capacidad no se limitaba al ámbito práctico, sino que incluía un entendimiento profundo de la verdad inmutable, iluminada directamente por la fuente divina. La perfección inicial, según esta interpretación, no era únicamente física, sino que implicaba una alineación integral con el orden universal. El análisis de Aquino también enfatiza la importancia de la razón como herramienta fundamental para la comprensión de lo divino. Esta facultad, inherente al hombre, permitía un acercamiento directo y claro a las verdades más elevadas, sin la distorsión que más tarde introducirían las limitaciones humanas. La razón no solo actuaba como puente hacia el conocimiento, sino como un medio para vivir en consonancia con los principios éticos más elevados. Sin embargo, este estado idealizado no era absoluto ni invulnerable. La posibilidad del error y la tentación siempre estuvo presente, reflejando la libertad inherente al ser humano. Este potencial de desviación introdujo el conflicto entre las aspiraciones hacia lo trascendente y las limitaciones impuestas por la naturaleza caída, lo que eventualmente llevó a la necesidad de reconciliación y redención dentro del marco de las tradiciones espirituales. La visión de Aquino sobre la perfección inicial del hombre no solo busca explicar el pasado, sino también ofrecer una guía sobre el propósito y el destino de la humanidad. Este enfoque subraya la importancia de alinear la vida con los principios trascendentes, reconociendo el potencial humano para la grandeza cuando se guía por el orden divino. Este análisis proporciona un marco clave para entender las raíces filosóficas y éticas que fundamentan las tradiciones espirituales estudiadas en el libro. San Agustín y la relación entre Dios, los ángeles y el hombre. La reflexión de San Agustín sobre la conexión entre Dios, los ángeles y el hombre establece una jerarquía en la creación que busca explicar el lugar de cada ser dentro del orden divino. En este esquema, cada nivel de la existencia tiene una función específica, desde la perfección celestial hasta la fragilidad de la condición humana. Esta relación jerárquica no es estática, sino que refleja un equilibrio dinámico que sostiene el propósito universal. En el pensamiento agustiniano, los ángeles representan la cúspide de la creación espiritual,
seres que gozan de una cercanía inmediata con lo divino y poseen una capacidad inigualable para comprender la verdad eterna. Por otro lado, el hombre, aunque creado a imagen y semejanza divina, ocupa una posición intermedia. Dotado de razón y voluntad, tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo que lo convierte en un agente activo dentro del plan divino. La relación entre estos tres niveles de la creación no es meramente teórica, sino que tiene implicaciones prácticas para la vida humana. Según San Agustín, Dios guía a los hombres a través de los ángeles, que actúan como intermediarios y protectores. Esta interacción subraya la importancia de la comunicación espiritual y el papel de los mensajeros celestiales en la salvación y el fortalecimiento de la fe. La presencia angelical no solo reafirma la conexión con lo trascendente, sino que también resalta la responsabilidad del hombre de vivir en armonía con este orden. San Agustín también aborda el conflicto que surge de la libertad humana. Mientras que los ángeles han sido confirmados en su perfección tras un acto de elección primordial, el hombre aún enfrenta la tentación y la caída. Esta diferencia marca una distancia, pero también una oportunidad, ya que el ser humano puede ascender espiritualmente a través de la gracia y el esfuerzo personal. Esta visión ofrece una perspectiva esperanzadora sobre la capacidad humana de redimirse y acercarse al modelo celestial. El análisis de San Agustín sobre la interacción entre Dios, los ángeles y el hombre no solo define las bases de la teología cristiana, sino que también ilumina el propósito espiritual de la existencia. Al ubicar al hombre como un participante activo en el esquema divino, sugiere que la búsqueda de lo trascendente es tanto un deber como una posibilidad inherente a la naturaleza humana. Este enfoque enriquece la comprensión de las relaciones espirituales y su impacto en la vida práctica. El evolucionismo y su contraste con la creación teológica. El debate entre evolucionismo y creación teológica se posiciona como uno de los temas más controvertidos en la relación entre la fe y la razón. Desde una perspectiva teológica, la creación se concibe como un acto divino que da origen al universo y a la vida en su totalidad, incluyendo al ser humano como culmen de esta obra. En contraposición, el evolucionismo propone un desarrollo gradual de las especies a lo largo del tiempo, guiado por procesos naturales, sin necesidad de intervención sobrenatural. La creación teológica presenta una visión del hombre como un ser único, creado con un propósito específico y dotado de cualidades que lo distinguen del resto de la creación. Este enfoque subraya la intencionalidad detrás de la existencia, atribuyendo a la humanidad un rol especial en el orden universal. La narrativa bíblica de la creación no solo es un relato de origen, sino también una explicación del lugar que ocupa el ser humano en el esquema divino. Por otro lado, el evolucionismo, aunque no excluye necesariamente la existencia de un creador, enfatiza un proceso autónomo donde la vida surge y se desarrolla como resultado de fuerzas naturales. Esta perspectiva ha sido objeto de crítica por parte de la teología tradicional, que ve en ella una reducción del propósito inherente a la existencia humana. La falta de un diseño explícito en esta teoría desafía la idea de un orden divino y plantea preguntas sobre la moralidad y el significado de la vida. La tensión entre estas dos visiones no radica únicamente en sus diferencias científicas y teológicas, sino también en sus implicaciones filosóficas y culturales. Mientras que la creación teológica invita a una dependencia y alineación con principios superiores, el evolucionismo sugiere una autonomía en el desarrollo humano, marcando una clara divergencia en la comprensión de la libertad y la responsabilidad. Este contraste se manifiesta en debates sobre la naturaleza del alma, el origen del mal y el destino último de la humanidad. A pesar de sus diferencias, el diálogo entre ambas perspectivas ha dado lugar a importantes reflexiones sobre la compatibilidad entre fe y ciencia. La búsqueda de un equilibrio que reconozca la validez de la evidencia empírica sin comprometer los fundamentos teológicos sigue siendo un desafío contemporáneo. Este debate no solo ilumina las dinámicas entre razón y espiritualidad,
sino que también refleja la complejidad de la experiencia humana en su intento de comprender el origen y propósito de la vida. La subjetividad en la tradición gnóstico-cabalista. La tradición gnóstico-cabalista se caracteriza por una marcada inclinación hacia la subjetividad, entendida como el enfoque en la experiencia individual para alcanzar el conocimiento y la comprensión del universo. Este enfoque desafía las estructuras objetivas y universales al considerar que la verdad última no es un concepto externo, sino una realidad que cada individuo debe descubrir dentro de sí mismo. En este marco, la gnosis, o conocimiento intuitivo, se presenta como la clave para acceder a la esencia de lo divino. Este conocimiento no se adquiere mediante métodos empíricos ni a través de una revelación objetiva, sino por medio de una introspección profunda que conecta al individuo con una dimensión superior. Esta visión refuerza la autonomía espiritual, donde el viaje hacia lo trascendente depende de la capacidad personal de interpretar símbolos y experiencias. La cábala complementa esta perspectiva al ofrecer un sistema simbólico complejo que actúa como mapa para el desarrollo espiritual. Sus conceptos, como el árbol de la vida y sus múltiples niveles de interpretación, refuerzan la idea de que el universo es un reflejo de la conciencia humana. Así, cada persona construye su propia realidad a partir de su percepción y entendimiento, lo que enfatiza la importancia de la subjetividad en la construcción del conocimiento espiritual. Este énfasis en lo subjetivo contrasta profundamente con las tradiciones que privilegian lo trascendente y lo objetivo. Mientras que estas últimas proponen una verdad universal y compartida, la tradición gnóstico-cabalista argumenta que el camino hacia la verdad es único para cada individuo. Este enfoque ha generado tanto admiración como crítica, ya que su carácter introspectivo a menudo desafía las nociones tradicionales de autoridad y estructura espiritual. A través de esta subjetividad, la tradición gnóstico-cabalista fomenta una conexión directa entre el individuo y lo divino, eliminando la necesidad de intermediarios. Sin embargo, este modelo también enfrenta el desafío de equilibrar la autonomía personal con la cohesión espiritual colectiva. Esta tensión refleja la complejidad de un sistema que busca reconciliar lo universal con lo particular, lo divino con lo humano y la libertad individual con el orden cósmico. La lucha entre lo trascendente y lo inmanente en el pensamiento espiritual. El pensamiento espiritual ha estado marcado por una tensión constante entre dos enfoques fundamentales, lo trascendente y lo inmanente. Esta dualidad se manifiesta en cómo se concibe la relación entre lo divino y lo humano, lo universal y lo individual, y cómo estas perspectivas afectan la interpretación de la realidad y la vida espiritual. Ambas posturas no solo han coexistido, sino que han entrado en conflicto, configurando diversos caminos en la búsqueda del significado último de la existencia. La trascendencia propone la idea de un principio superior, externo al mundo físico y a la experiencia inmediata, que gobierna y da propósito a todo lo creado. Este enfoque plantea que la realidad material es un reflejo imperfecto de un orden superior al cual los seres humanos deben aspirar. En esta visión, la espiritualidad se entiende como un viaje hacia lo que está más allá de lo visible, guiado por principios universales que trascienden las limitaciones humanas. En contraposición, la inmanencia defiende que lo divino no es algo separado, sino que reside dentro del propio mundo y de cada ser humano. Esta perspectiva valora la experiencia interna como el medio para alcanzar la comprensión espiritual. El énfasis en lo inmanente sugiere que el conocimiento y la conexión con lo sagrado están al alcance de todos, sin necesidad de mediaciones externas, fomentando una espiritualidad centrada en la introspección y la experiencia personal. La interacción entre estas dos visiones ha dado lugar a debates teológicos y filosóficos que han influido en el desarrollo de las tradiciones espirituales. Mientras que lo trascendente tiende a estructurar sistemas religiosos jerárquicos y normativos, lo inmanente favorece corrientes más flexibles e individualistas. Sin embargo, esta polarización no siempre ha sido absoluta,
y muchas tradiciones han intentado integrar ambos enfoques para ofrecer una visión más equilibrada y completa. La lucha entre lo trascendente y lo inmanente refleja una búsqueda profunda por comprender el lugar del ser humano en el cosmos. Este conflicto no solo define caminos espirituales opuestos, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza de la verdad, el propósito de la existencia y la forma en que los individuos deben relacionarse con lo divino. Este diálogo, lejos de resolverse, sigue siendo una fuente de riqueza para la reflexión y la práctica espiritual. El simbolismo cabalístico y su impacto en el esoterismo moderno. El simbolismo cabalístico, con su riqueza y complejidad, ha ejercido una influencia profunda en el desarrollo del esoterismo moderno. Este sistema de representación simbólica, nacido en las tradiciones místicas del judaísmo, se centra en conceptos que buscan explicar el funcionamiento del universo y la relación entre lo humano y lo divino. A través de figuras, números y diagramas, el simbolismo de la Cábala ofrece una herramienta para explorar los misterios de la existencia. Uno de los elementos más destacados de este sistema es el árbol de la vida, una estructura simbólica que organiza las emanaciones divinas en un esquema de interconexión universal. Cada una de sus partes representa aspectos fundamentales de la creación, desde lo más elevado y espiritual hasta lo más material y tangible. Este modelo ha sido adoptado en múltiples tradiciones esotéricas, que lo interpretan como un mapa del crecimiento personal y la evolución espiritual. El impacto de estos símbolos no se limita a su contexto original. En el esoterismo moderno, han sido reinterpretados y adaptados para responder a preguntas sobre el propósito de la vida, el autoconocimiento y la trascendencia. Movimientos como el ocultismo occidental y ciertas corrientes de la nueva era han integrado estos conceptos en sus prácticas, asociándolos con ideas de desarrollo interior y conexión con el cosmos. Esta apropiación ha dado nueva vida al simbolismo cabalístico, expandiendo su alcance más allá de sus raíces religiosas. La versatilidad de estos símbolos radica en su capacidad para operar en múltiples niveles de significado. Más allá de su interpretación literal, ofrecen una riqueza metafórica que permite a los individuos proyectar sus propias experiencias y aspiraciones. Este enfoque contribuye a la universalidad del simbolismo cabalístico, que encuentra relevancia en diferentes contextos culturales y espirituales. El legado de la Cábala en el esoterismo moderno subraya la importancia del simbolismo como medio para acceder a verdades más profundas. Su capacidad para conectar conceptos abstractos con la experiencia humana lo convierte en un puente entre lo místico y lo práctico, lo antiguo y lo contemporáneo. A través de esta herencia, el simbolismo cabalístico sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para quienes buscan explorar los enigmas de la existencia. Gnosticismo y resistencia cultural, una perspectiva histórica. El gnosticismo, como corriente espiritual y filosófica, ha desempeñado un papel fundamental en la historia de las ideas, destacándose no solo por sus propuestas místicas, sino también por su capacidad para cuestionar y resistir estructuras culturales y religiosas dominantes. Desde sus orígenes, ha sido percibido como una forma de pensamiento que desafía la autoridad institucional, ofreciendo una visión alternativa sobre la existencia y el propósito humano. En su núcleo, el gnosticismo plantea que el mundo material es una ilusión o un obstáculo para alcanzar el conocimiento verdadero. Esta idea, profundamente disruptiva, desafió las interpretaciones religiosas tradicionales que exaltaban la creación como obra divina. Al proponer que el acceso a la salvación y la verdad es un proceso interno y personal, esta corriente generó tensiones con las estructuras jerárquicas que sostenían una mediación entre lo divino y la humanidad. A lo largo de la historia, el gnosticismo ha resurgido en momentos clave como respuesta a contextos de opresión cultural o espiritual. Su enfoque en el autoconocimiento y la emancipación personal lo convirtió en un refugio para quienes buscaban resistir los modelos establecidos. Este fenómeno puede observarse en su influencia en movimientos posteriores,
como el hermetismo, el catarismo y ciertas vertientes del esoterismo moderno, que adoptaron su énfasis en la autonomía espiritual. La resistencia cultural del gnosticismo no solo radica en sus postulados teológicos, sino también en su capacidad para integrar elementos de distintas tradiciones y reinterpretarlos. Este sincretismo permitió que sobreviviera a pesar de los intentos de marginarlo o erradicarlo. En lugar de desaparecer, sus ideas se adaptaron, enriqueciendo y transformando las prácticas espirituales de cada época en la que emergió. El análisis histórico del gnosticismo evidencia su impacto como una corriente que trasciende lo puramente religioso. Su resistencia cultural no solo desafía las instituciones, sino que también invita a reflexionar sobre la relación entre el poder, el conocimiento y la libertad. A través de su capacidad de adaptación, el gnosticismo ha dejado una huella indeleble en el pensamiento espiritual, demostrando que las ideas, aunque marginadas, pueden persistir y renovar su relevancia con el paso del tiempo. La influencia de la cábala en la ética y la espiritualidad contemporáneas. La cábala, con su riqueza conceptual y simbólica, ha dejado una profunda marca en la ética y la espiritualidad de la era contemporánea. Aunque sus raíces se encuentran en las tradiciones místicas del judaísmo, sus ideas han trascendido estos límites, impregnando una diversidad de corrientes espirituales y filosóficas actuales. Este fenómeno refleja tanto la universalidad de sus principios como su capacidad de adaptación a los desafíos éticos y existenciales del mundo moderno. Una de las contribuciones más significativas de la cábala a la ética contemporánea es su énfasis en la responsabilidad individual y la interconexión universal. Según esta tradición, cada acción humana tiene repercusiones no solo en el ámbito personal, sino también en el tejido cósmico. Este principio ha influido en la ética moderna al resaltar la importancia de los actos conscientes y su impacto en los demás y en el entorno. En un contexto globalizado, esta perspectiva resuena como una llamada a una mayor sensibilidad y responsabilidad colectiva. En el ámbito espiritual, la cábala ha ofrecido un marco profundo para la introspección y el autoconocimiento. Conceptos como las emanaciones divinas y la estructura del árbol de la vida invitan a las personas a explorar su relación con lo trascendente y con su propia naturaleza interior. Esta búsqueda no se limita a un contexto religioso, sino que se ha integrado en prácticas de meditación, terapias holísticas y movimientos de desarrollo personal, que adoptan sus principios para fomentar una mayor conexión consigo mismos y con el mundo. La influencia cabalística también se refleja en el diálogo interreligioso y en la búsqueda de una espiritualidad más inclusiva. Sus enseñanzas sobre la diversidad de caminos hacia lo divino han inspirado un enfoque más abierto hacia otras tradiciones, promoviendo una comprensión mutua y la integración de diferentes perspectivas. Este legado ha contribuido a la formación de una ética global que valora tanto la individualidad como la interdependencia. La cábala continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión en la espiritualidad contemporánea. Su capacidad para abordar las preguntas fundamentales de la existencia y ofrecer herramientas prácticas para vivir con propósito la posiciona como un puente entre lo antiguo y lo moderno. En este sentido, no solo preserva su relevancia, sino que también enriquece las perspectivas éticas y espirituales de quienes buscan orientación en un mundo en constante cambio. El progresismo como evolución ideológica del gnosticismo. El progresismo, entendido como un movimiento ideológico que promueve cambios sociales, culturales y políticos orientados hacia la emancipación humana, puede ser analizado como una extensión de ciertos principios gnósticos. Esta relación no surge únicamente de similitudes superficiales, sino de un trasfondo filosófico compartido que conecta ambas corrientes en su visión del conocimiento, la libertad y la transformación del mundo. El gnosticismo, con su énfasis en el acceso al conocimiento como medio de salvación, encuentra un eco en el progresismo moderno, que privilegia la educación, la ciencia y la razón como herramientas para superar las limitaciones humanas.
Ambas perspectivas comparten la idea de que el cambio, ya sea espiritual o social, requiere un despertar que desafíe las estructuras establecidas. En este sentido, el progresismo hereda del gnosticismo una visión transformadora que busca liberar al individuo de sistemas que se perciben como opresivos. Otro vínculo clave entre estas corrientes radica en su percepción del ser humano. Mientras que el gnosticismo interpreta la condición humana como atrapada en un mundo material ilusorio, el progresismo ve al individuo limitado por condiciones históricas, económicas o culturales que pueden y deben ser transformadas. Ambos enfoques destacan la importancia de la acción consciente para superar estas restricciones, ya sea mediante el conocimiento místico o a través de cambios estructurales en la sociedad. El impacto del progresismo como evolución ideológica del gnosticismo también se refleja en su carácter global y su aspiración de construir un mundo más justo y equitativo. Al igual que el gnosticismo trasciende las fronteras de una tradición religiosa específica, el progresismo se presenta como un movimiento que busca integrar a la humanidad en una visión universal. Este ideal de trascendencia, aunque secularizado, conserva la influencia de la búsqueda gnóstica de una realidad superior. A pesar de sus diferencias en contexto y enfoque, el progresismo y el gnosticismo comparten un propósito común: la transformación de las condiciones humanas en busca de una realización más plena. Este paralelismo destaca cómo las ideas antiguas continúan influyendo en los movimientos contemporáneos, proporcionando marcos de interpretación que enriquecen la comprensión del mundo y la acción para cambiarlo. La reinterpretación de la espiritualidad en la era moderna. La era moderna ha traído consigo una transformación radical en la manera en que se concibe y se vive la espiritualidad. Los avances científicos, los cambios sociales y el auge del individualismo han influido profundamente en esta reinterpretación, marcando una transición desde las estructuras tradicionales hacia enfoques más personales y subjetivos. Este cambio refleja una búsqueda por integrar lo espiritual en un contexto dominado por la razón y la experiencia individual. En este proceso, las tradiciones espirituales han sido despojadas de sus formas externas rígidas para ser reinterpretadas en términos de principios universales. Este fenómeno permite que las enseñanzas antiguas se mantengan relevantes al adaptarse a las necesidades y preguntas de la época. La espiritualidad ya no se presenta exclusivamente como una experiencia comunitaria vinculada a instituciones, sino como un viaje interno que prioriza el autodescubrimiento y la conexión personal con lo trascendente. La modernidad ha fomentado un diálogo entre la espiritualidad y disciplinas como la psicología, la filosofía y la ciencia, dando lugar a una integración que busca explicar lo místico desde perspectivas racionales. Este enfoque híbrido ha llevado a la creación de prácticas que combinan técnicas tradicionales con herramientas modernas, como la meditación en contextos seculares y las terapias basadas en el mindfulness, que resaltan el impacto de lo espiritual en el bienestar emocional y mental. A pesar de esta transformación, la reinterpretación de la espiritualidad enfrenta tensiones. Mientras algunos ven en este cambio una evolución necesaria, otros critican la pérdida de profundidad y de conexión con los fundamentos teológicos. La comercialización de conceptos espirituales, muchas veces reducidos a fórmulas simplificadas, pone en riesgo la esencia de las enseñanzas tradicionales, aunque al mismo tiempo evidencia el interés continuo en encontrar sentido en un mundo cambiante. Este contexto moderno revela que la espiritualidad sigue siendo un elemento esencial de la experiencia humana, aunque en formas más fluidas y personalizadas. La reinterpretación no solo refleja una adaptación a los desafíos contemporáneos, sino también una búsqueda constante de trascendencia, que conecta al individuo con un propósito más amplio en un entorno cada vez más secularizado y diverso. La tensión entre religión y ciencia en la búsqueda de la verdad. La relación entre religión y ciencia ha estado marcada por una tensión persistente que refleja diferentes maneras de aproximarse a la verdad. Mientras que la religión busca respuestas en lo trascendente, basándose en la fe y la revelación,
la ciencia emplea la observación y la experimentación para comprender la realidad. Esta dicotomía ha generado conflictos históricos, pero también oportunidades para el diálogo y la integración. El surgimiento de la ciencia moderna desafió muchas de las concepciones religiosas tradicionales sobre el origen y la naturaleza del universo. Descubrimientos como la teoría heliocéntrica o la evolución biológica rompieron con interpretaciones literales de los textos sagrados, obligando a replantear ciertos dogmas y a reconfigurar la relación entre ambas perspectivas. Este choque inicial no solo marcó diferencias, sino que también sentó las bases para una reflexión conjunta sobre los límites y alcances de cada enfoque. Aunque diferentes en sus métodos, religión y ciencia comparten un objetivo común: explorar y comprender el universo y el lugar del ser humano en él. La religión ofrece una dimensión ética y espiritual que la ciencia no aborda directamente, mientras que esta última proporciona herramientas concretas para analizar el mundo físico. Reconocer estas fortalezas complementarias ha permitido, en algunos casos, una colaboración que busca integrar ambas visiones sin comprometer sus fundamentos esenciales. La modernidad intensificó esta tensión al priorizar los avances científicos y relegar la religión a un plano secundario. Sin embargo, esta aparente dicotomía no implica una incompatibilidad absoluta. En tiempos recientes, ha surgido un renovado interés por explorar los puntos de convergencia entre ambos campos. Conceptos como la física cuántica o el origen del cosmos han llevado a cuestionamientos que trascienden lo puramente material, reavivando preguntas que las tradiciones religiosas han planteado durante siglos. Esta interacción continua entre religión y ciencia no solo refleja un conflicto, sino también un esfuerzo por reconciliar dos formas de conocer que, aunque diferentes, son fundamentales para la comprensión de la experiencia humana. La búsqueda de la verdad, lejos de ser exclusiva de uno u otro ámbito, encuentra su mayor riqueza en el reconocimiento de sus respectivas contribuciones y en la capacidad de integrar sus perspectivas en un marco más amplio y significativo. El impacto de las tradiciones en el desarrollo cultural y ético. Las tradiciones espirituales han sido pilares fundamentales en la configuración de la cultura y la ética a lo largo de la historia. Estas corrientes, nacidas de sistemas de creencias y prácticas profundamente arraigados, han moldeado los valores, las normas y las aspiraciones de las sociedades, actuando como guías tanto en el ámbito individual como colectivo. Su influencia trasciende lo religioso, penetrando en la filosofía, la política, las artes y el comportamiento humano. En el ámbito cultural, las tradiciones han sido fuentes de inspiración para la literatura, la música y las expresiones artísticas, ofreciendo un marco simbólico y narrativo que da sentido a la experiencia humana. Las historias, los rituales y los mitos transmitidos por generaciones no solo preservan el legado del pasado, sino que también permiten reinterpretarlo en función de los desafíos contemporáneos. Este vínculo con la tradición garantiza una continuidad que enriquece la identidad cultural y fomenta la cohesión social. En el plano ético, las tradiciones han establecido principios que orientan la conducta humana hacia el bien común. Los conceptos de justicia, compasión, responsabilidad y dignidad, entre otros, encuentran sus raíces en marcos espirituales que proponen una conexión entre lo humano y lo trascendente. Estos valores no solo han servido como base para los sistemas legales, sino que también han influido en la manera en que las sociedades definen lo correcto y lo deseable. Sin embargo, el impacto de las tradiciones no ha sido uniforme ni exento de tensiones. Los cambios sociales, científicos y filosóficos han desafiado constantemente sus postulados, llevando a debates sobre su relevancia y adaptación en un mundo en transformación. Este dinamismo ha obligado a las tradiciones a renovarse y reinterpretarse, enfrentando el desafío de mantener su esencia mientras responden a las demandas de contextos cambiantes. La capacidad de las tradiciones para influir en el desarrollo cultural y ético radica en su dualidad,
preservan un legado de sabiduría acumulada mientras ofrecen herramientas para afrontar los dilemas contemporáneos. Su impacto no es estático, sino que evoluciona junto con las sociedades que las adoptan, asegurando que continúen siendo fuentes vivas de orientación y significado en un mundo cada vez más complejo. La secularización y el desafío a la espiritualidad trascendente. La secularización, como proceso histórico, ha transformado profundamente la relación entre las sociedades modernas y la espiritualidad. Este fenómeno, caracterizado por la desvinculación progresiva de las instituciones religiosas de la vida pública, ha generado un entorno en el que lo trascendente se ve desplazado por valores centrados en lo material y lo inmanente. Este cambio plantea desafíos significativos para las tradiciones espirituales, que deben adaptarse para mantener su relevancia en un contexto cada vez más alejado de las estructuras religiosas tradicionales. En este nuevo marco, la espiritualidad trascendente enfrenta una competencia directa con las narrativas científicas y racionales, que buscan explicar el mundo sin recurrir a lo divino. La centralidad de la razón y el progreso técnico ha promovido un enfoque en lo tangible, dejando de lado las preguntas sobre el propósito último de la existencia y el lugar del ser humano en el cosmos. Este desplazamiento ha llevado a un aparente vaciamiento de significado en el que la trascendencia queda relegada a un plano secundario. Sin embargo, la secularización no ha eliminado el interés por lo espiritual, sino que ha transformado la forma en que se busca. La desconexión de las instituciones religiosas ha dado lugar a un resurgimiento de enfoques más personalizados, en los que las personas exploran la espiritualidad de manera individual y fuera de los marcos tradicionales. Esta búsqueda refleja un anhelo persistente de conexión con algo superior, pero con formas menos institucionalizadas y más flexibles. Este contexto también ha puesto en evidencia las tensiones entre lo espiritual y lo secular. Mientras que algunos defienden la separación estricta entre ambos ámbitos, otros argumentan que la espiritualidad sigue siendo esencial para abordar cuestiones éticas y existenciales que la ciencia y la racionalidad no pueden responder por completo. Este debate subraya la importancia de integrar perspectivas trascendentes en una sociedad dominada por lo material, no como un retroceso, sino como una forma de enriquecer la experiencia humana. El desafío para la espiritualidad trascendente en un mundo secularizado no es solo sobrevivir, sino encontrar nuevas maneras de conectar con las inquietudes y necesidades de la humanidad contemporánea. Este proceso implica una reinterpretación de sus principios y prácticas, adaptándolos para resonar en un entorno que, aunque escéptico de lo divino, sigue buscando sentido y propósito en un horizonte más amplio que el meramente material. La crítica al inmanentismo desde una perspectiva judeo-cristiana. La tradición judeo-cristiana, fundamentada en la noción de un Dios trascendente que guía y sostiene la creación, ha planteado una crítica consistente al inmanentismo, el cual interpreta la realidad divina como inherente al mundo material y a la experiencia humana. Desde esta perspectiva, el inmanentismo es percibido como una reducción de lo sagrado, que despoja a lo divino de su carácter trascendental y transforma la espiritualidad en un acto meramente humano. Uno de los principales argumentos judeocristianos contra el inmanentismo es su tendencia a reinterpretar la revelación divina en términos subjetivos. Este enfoque, al enfatizar la autonomía del individuo en la construcción de su relación con lo divino, se distancia de la idea de una verdad universal establecida por Dios. Para las tradiciones judeocristianas, esta reinterpretación compromete la unidad del mensaje espiritual y diluye la conexión con el propósito superior que da sentido a la vida humana. El inmanentismo también es cuestionado por su capacidad limitada para abordar cuestiones éticas y morales desde un marco universal. Al depender de perspectivas subjetivas y relativas, se corre el riesgo de fragmentar los principios fundamentales que han servido como base para la cohesión social y la justicia. Frente a esto, la perspectiva judeo-cristiana subraya la necesidad de una autoridad trascendente que trascienda las variaciones culturales y personales,
ofreciendo un fundamento sólido para el comportamiento ético. La tradición judeocristiana advierte que el inmanentismo, al centrarse exclusivamente en el aquí y el ahora, puede llevar a una pérdida de la dimensión escatológica que conecta a la humanidad con su destino último. Este enfoque tiende a promover una visión de la existencia limitada a lo material y lo temporal, relegando la esperanza y la aspiración hacia lo eterno. En contraposición, se propone una espiritualidad que, sin ignorar las realidades terrenales, mantiene una orientación hacia lo trascendente. La crítica judeo-cristiana al inmanentismo no solo busca señalar sus limitaciones, sino también defender una visión que equilibre lo material con lo espiritual, lo temporal con lo eterno. Este planteamiento reafirma la importancia de un Dios que trasciende la creación, no para distanciarse de ella, sino para darle un sentido que trasciende las capacidades humanas. A través de esta perspectiva, se enfatiza una espiritualidad que integra lo divino y lo humano sin reducir uno al otro. La construcción subjetiva del entendimiento humano, mito y símbolo. El entendimiento humano se encuentra profundamente influido por la subjetividad, y esta influencia es evidente en el uso de mitos y símbolos como herramientas para interpretar la realidad. Estas representaciones no solo proporcionan un marco para organizar las experiencias, sino que también permiten a los individuos conectarse con dimensiones más profundas de significado y trascendencia. A través de ellos, la humanidad ha construido narrativas que trascienden lo cotidiano, sirviendo como puentes hacia lo universal. El mito, en su esencia, no se limita a ser un relato fantástico, sino que actúa como un vehículo para transmitir verdades profundas. Estas historias condensan sabiduría ancestral, ofreciendo respuestas a las grandes preguntas sobre el origen, el propósito y el destino. En este sentido, el mito no busca una verdad literal, sino una comprensión simbólica que resuene con la experiencia humana. Este carácter universal permite que los mitos se adapten y mantengan su relevancia a lo largo del tiempo, trascendiendo contextos específicos. Por su parte, los símbolos complementan al mito al actuar como representaciones visuales o conceptuales que condensan significados complejos en formas accesibles. Desde los antiguos diagramas espirituales hasta los arquetipos universales, los símbolos son herramientas que facilitan el acceso a dimensiones del entendimiento que superan las limitaciones del lenguaje. Su impacto radica en su capacidad para evocar emociones, despertar intuiciones y conectar al individuo con un orden mayor. La construcción subjetiva del entendimiento humano a través de mitos y símbolos no solo es un proceso individual, sino que también tiene implicaciones colectivas. Estas narrativas y representaciones han sido fundamentales para la cohesión cultural, proporcionando un marco compartido de referencia que une a las comunidades. En momentos de crisis o transformación, los mitos y símbolos han servido como guías, ayudando a las sociedades a reinterpretar su lugar en el mundo y a redefinir sus objetivos. A pesar de su importancia, la subjetividad en la interpretación de mitos y símbolos también plantea desafíos. El riesgo de la fragmentación y la pérdida de consenso puede surgir cuando estas herramientas son reinterpretadas de maneras divergentes. Sin embargo, esta misma flexibilidad también es una de sus fortalezas, permitiendo que sigan siendo fuentes dinámicas de significado en un mundo en constante cambio. Este proceso subraya la capacidad del ser humano para dar forma a su comprensión de la realidad, integrando lo subjetivo y lo colectivo en su búsqueda de sentido. Conclusión: hacia una síntesis posible entre tradición y modernidad. La coexistencia entre las tradiciones espirituales y los ideales de la modernidad plantea un desafío que ha marcado profundamente el desarrollo del pensamiento humano. Las tensiones entre la conservación de principios antiguos y la búsqueda de nuevas interpretaciones reflejan una dinámica compleja que no busca eliminar uno en favor del otro, sino integrarlos en una visión más amplia y enriquecedora. Este esfuerzo por encontrar una síntesis reconoce que ambas perspectivas tienen contribuciones esenciales para ofrecer.
Las tradiciones espirituales, con su riqueza histórica y profundidad filosófica, proporcionan una base ética y existencial que ha guiado a la humanidad durante milenios. Sus enseñanzas han definido valores universales y una orientación trascendental que resuena con las aspiraciones más elevadas del ser humano. Sin embargo, la modernidad, con su énfasis en la razón, la ciencia y el progreso, ha cuestionado estas estructuras, buscando liberarse de dogmas que muchas veces limitaron la libertad y el desarrollo individual. En lugar de un conflicto irreconciliable, el diálogo entre tradición y modernidad ofrece la posibilidad de un terreno común en el que ambas dimensiones se complementen. La modernidad puede aportar herramientas críticas y metodológicas que permitan reinterpretar las tradiciones en términos relevantes para los desafíos actuales. A su vez, las tradiciones pueden ofrecer una perspectiva ética y espiritual que mitigue los riesgos de una modernidad desvinculada de consideraciones trascendentes. Esta síntesis no implica una simple coexistencia, sino una interacción activa que fomente un enriquecimiento mutuo. Las preguntas modernas sobre el propósito, la sostenibilidad y la convivencia encuentran en las tradiciones un marco para reflexionar sobre los valores fundamentales. Del mismo modo, los avances científicos y filosóficos pueden proporcionar un contexto renovado para comprender los principios tradicionales desde una perspectiva más inclusiva y global. La búsqueda de una síntesis entre tradición y modernidad no es solo un desafío intelectual, sino una necesidad práctica para afrontar los dilemas éticos, culturales y existenciales de la humanidad contemporánea. Al reconocer la validez de ambas perspectivas y su capacidad para complementarse, se abre el camino hacia una visión más completa de la realidad, en la que la herencia del pasado y las aspiraciones del presente converjan en un proyecto común de trascendencia y sentido. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las ideas y reflexiones de la Cábala al progresismo. Esperamos que este análisis te haya permitido profundizar en la comprensión de las tradiciones espirituales, sus tensiones con la modernidad y las posibilidades de síntesis que enriquecen nuestra visión del mundo y del ser humano. Si deseas explorar más sobre este fascinante tema, te invitamos a leer el libro completo de Julio Mainvielle, una obra que ofrece un análisis detallado y revelador sobre las raíces filosóficas, éticas y espirituales que han moldeado la historia y la cultura. Queremos expresar nuestra gratitud al autor por su contribución al pensamiento contemporáneo, proporcionando una perspectiva que invita a reflexionar sobre la relación entre lo antiguo y lo moderno, lo inmanente y lo trascendente. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si lo has encontrado valioso. Nos vemos en el próximo resumen.